Hemos estado hablando del misterio que encierra la menora, o la menora es esto, la menorá. Y hablábamos un poquito hoy en la tarde de el propósito. Acuérdese usted que Apocalipsis dice, hablando el Señor a Juan, le dice el misterio y encierra un misterio. Por eso es que es importante entender, desentrañar un poquito de ese misterio, aunque tiene más cosas. Pero dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas. Las estrellas son las luces. 7 estrellas, diga 7 estrellas. Estas 7 estrellas decíamos que son 7 luces que Dios pone en el candelabro. O sea, la gloria de la iglesia es el candelabro, la luz central es conocida como el mensajero. Y sobre esas 7 luces Dios desarrolla una iluminación que es importante para el mundo. O sea, Dios no va a hablar al mundo sino a través de la iglesia. Diga, a través de la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene un factor muy importante, pero hay que entender que la iglesia no es un centro de beneficencia. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar donde la gente pueda llegar a pasar el tiempo, sino la iglesia es el diseño de Dios para poder usar Dios la iglesia como un canal, como el instrumento, el cuerpo, a través del cual Dios va a vaciar el aceite dorado. Acuérdense que cuando hablábamos de la menora, dice en Éxodo 25, la harás como te fue enseñada, mostrada. Entonces Dios le mostró a Moisés la menora y la harás de oro, y el oro es amarillo, el oro es dorado, porque Moisés vio una menora. Algunos piensan Israel, por ejemplo, piensa que lo que Moisés vio en la zarza fue la menora ardiendo. Por eso es que ellos usan este diseño, lo usan como el símbolo de Israel. Porque si usted quita, por ejemplo, imagínese usted un arbusto ardiendo, se miraría como una menora, ¿verdad? Ardiendo. Y ellos dicen que por eso es el símbolo de Israel. Pero la menora, según dice Juan, es la iglesia, el candelabro. Y Dios en ese misterio le revela a Juan que hay 7 estrellas. Diga conmigo, 7 estrellas. Por eso es que creemos, de acuerdo a la palabra del Señor, que hay 7 luces, que Dios las ve como cuando delante del trono Juan ve los 7 espíritus de Dios. Y esos 7 espíritus de Dios son lámparas. Son 7. Pero al mismo tiempo, usted sabe, teológicamente hablando, algunos dicen, no son 7, es 1. Y en el capítulo 11 de Isaías, nosotros podemos ver algunas, y algunos dicen son funciones del mismo espíritu. Por ejemplo, el espíritu, déjeme ir con usted a Isaías capítulo 11. Usted encuentra en Isaías capítulo 11 cuando se profetiza sobre Jesús, sobre el Mesías, lo que va a tener el Mesías. Dice, versículo 2, Isaías 11:2, cuando lo tenga dice amén. Reposará sobre él, ¿qué dice? El Espíritu del Señor. Luego dice, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Otra traducción es entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Por eso algunos dicen es el Espíritu Santo, pero son 7 manifestaciones. Pero cuando Juan ve el trono,
él vio 7 lámparas, 7 antorchas delante del trono. Y le dijeron, esas 7 son los 7 espíritus de Dios. Amén. Ahora, déjeme decirle a usted, cuando nosotros hablamos del Espíritu de Dios, la menora, que es la iglesia, según lo hemos estado hablando, y si usted no ha venido entre el viernes y hoy en la mañana y en la tarde, usted puede chequear los estudios que se dieron para tener un concepto más amplio de esto. Pero la menora, que es la iglesia, Dios, por eso dice en Corintios, Dios puso en la iglesia, la menora es el instrumento que Dios va a usar para vaciar todo su bien. Por eso hay 7. Dijimos que hay 7 luces o 7 espíritus. Por ejemplo, cada ministerio, la gente debe entender que los dones y los ministerios son espíritus. Por eso dice en alguna versión, vosotros que anheláis dones. Pero dones se oye muy bonito, ¿verdad? Pero la verdad se puede traducir, vosotros que anheláis espíritus. Eso suena como espiritismo, ¿verdad? Ay, no, eso. Pero es la verdad. Espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de poder. Cuando hablamos de los dones espirituales, estamos hablando de espíritus. Entonces viene Dios y da un don espiritual. Y a ese don espiritual se le llama apóstol. Y es que en un vaso Dios deposita un espíritu visionario. El apóstol es, por eso dice en Corintios, dice en la iglesia, Dios designó primeramente apóstoles. El apóstol es ese espíritu visionario, es ese espíritu de autoridad, es ese espíritu de poder que rompe brecha. Pero luego dice, Dios designó la segunda luz, profetas. El profeta es ese espíritu que confirma, que da, hermano, la confirmación de la visión. Y entonces en la menorá, en la iglesia, hay apóstoles, hay profetas, ¿qué más? Maestros. Y el maestro es ese vaso que recibió un espíritu que ve lo que otros no ven. Y que tiene la capacidad o la facultad de poder explicar, de ponerlo a la altura del entendimiento. Porque no cualquiera puede enseñar, hermano. Es el que tiene ese espíritu, ese don de Dios. Entonces hay apóstoles, profetas, maestros, ¿qué más sigue? Pastores. Espíritu de pastor, corazón de pastor. Esa gente que se desvive por la gente, que no puede ver llorar a nadie porque se quita el pan de la boca y se lo da. Eso es pastor. Y otros evangelistas. Pero fíjese que nosotros conocemos 5 dones de la ascensión. Pero en la revelación apocalíptica le dice Dios a Juan que son 7 estrellas. Entonces algunos han entendido que el ministerio de la alabanza, el que Dios unge para conducir alabanza, no para cantar. Diga, no para cantar. Cantantes hay buenos y hay malos, ya vemos malos, ¿verdad? Pero que tiene la capacidad de oficiar el sacerdocio de la alabanza. Que cuando oficia el sacerdocio de la alabanza, la gente recibe bautismo de Espíritu Santo, la gente recibe liberación, la gente recibe sanidad. ¿Por qué? Porque está ministrando en el espíritu de la alabanza. Y el séptimo, que algunos creen que es el ministerio de la intercesión. Esa gente que sabe interceder de tal manera que mueve en la mano de Dios. Esa gente que no que oren por ellos, sino que saben entrar en la adoración. Entonces, imagínense ustedes, una menora sin luces no sirve para nada.
Pero de repente pensemos que aquí Dios nos ha ido formando a nosotros como la menora de Downey o el candelero de Downey, la iglesia de Downey. Y esta menora, debo recordarle lo que le he estado diciendo, tenía varias características. Una de ellas era que era labrada de un solo talento, pero que no era hecha con fundición, sino que era hecha a golpe de martillo. Entonces cuando usted vino a Cristo, cuando Dios lo introdujo a Cristo, a mí no me extraña que se le haya complicado la vida. Y que en lugar de que haya una tremenda abundancia y tremenda bendición y tremenda paz, lo que le vino fue guerra, lucha, conflicto. Lo que le vino fue, híjoles, si yo hubiera sabido